Hola, buenas tardes. Continuando con estas sesiones médicas informativas por parte de Red Médica Segura, yo me presento, soy el doctor Aceves Valle, José Antonio Kevin. Hoy voy a impartirles el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a comenzar. Muy bien. Empezamos primero con la definición. Vamos a usar o utilizar la definición que nos brinda el Conciso de Montreal, que lo define como enfermedad por reflujo gastroesofágico, por sus abreviaturas sería ERGE, se define como el ascenso del contenido gástrico por arriba de la unión gastroesofágica, causando síntomas, y esto va a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. Estos dos últimos puntos son bastante importantes, ya que dentro de los objetivos del tratamiento se van a centrar principalmente en estos dos puntos y en otros dos puntos más que más adelante vamos a ver, ¿sale? Esa es la definición. Y como prevalencia, perdón, como epidemiología, tenemos que no se han hecho los suficientes estudios a nivel Latinoamérica acerca de la prevalencia en México. Hay un estudio muy grande que no solamente toma a México, sino también a países como Brasil, y muestra una prevalencia que va variando o cambia alrededor de 11.9% a 31.3% de prevalencia en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es muy parecida a los países que están en Europa y sobre todo el país de Estados Unidos. ¿Qué otro dato importante tenemos aquí? Uno, que es que el 25% de la población geriátrica va a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, y el síntoma más característico y más prevalente en esta enfermedad, con un 35%, es la pirosis. Sobre todo esto es importante porque se presenta con mayor frecuencia la pirosis que el propio reflujo. ¿Qué tenemos como factores de riesgo? Los factores de riesgo que tenemos están destinados y sobre todo afectan y tienen mucho que ver con la fisiopatología que vamos a ver de esta enfermedad. Sobre todo son medidas higiénicas o los alimentos o los hábitos son un factor de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, las bebidas carbonatadas, el incremento o la alta cantidad de alimentos con grasas, alimentos como la menta o cítricos, chocolate, también el café, juegan un papel importante como los factores de riesgo. También vamos a tener que hay medicamentos como los beta bloqueadores o alfa bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio que también nos pueden desencadenar esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a su fisiopatología, vamos a ver que es un poco, no más que complicada, es multifactorial. No solamente depende de una situación, sino son varias las que se pueden presentar dentro de esta enfermedad. Una de ellas es que hay una falla en los mecanismos antirreflujo. Otra de estas causas son la incompetencia que tiene el esfínter esofágico inferior para, digamos, hacer la función de constricción para evitar que este reflujo que se presenta del estómago, este reflujo ácido que se presenta del estómago hacia el esófago, pase. En la incompetencia no se va a dar este mecanismo de constricción y va a permitir el paso del contenido ácido hacia el esófago, esto causando unos daños dentro de él. Otro factor asociado, pues, es el retraso en el vaciamiento gástrico. En cuanto a los fallos de los mecanismos antirreflujo, tenemos que el esófago tiene algunos. Uno de ellos es la secreción de moco con bicarbonato. Si bien es un mecanismo rudimentario, no está tan bien desarrollado como en el propio estómago, es un mecanismo primario que puede ayudar en cuanto a la enfermedad, pero en este caso se ve que en pacientes se ve afectado. Digo, de la misma manera hay que recordar que es un mecanismo rudimentario dentro del propio esófago. Otra situación son las uniones estrechas que presenta el esófago. Las uniones estrechas celulares impiden el paso del contenido ácido por debajo de estas células, pero los hidrogeniones dañan estas uniones, permitiendo aún así el paso. Y el último mecanismo sería el flujo sanguíneo, ¿sale? Este también se ve afectado y
De la misma manera, todos estos mecanismos contribuyen en su falla a que el paso del ácido pues dañe a la mucosa o el epitelio del propio esófago. Un último mecanismo que se ha estado estudiando y que parece ser una de las principales causas o la principal causa es que el esfínter esofágico inferior tiene microrelajaciones, por decirlo de alguna forma, y estas relajaciones que tiene intermitentes permiten el paso de pequeños bolos de ácido hacia el esófago. Esto causando su sintomatología y las lesiones también. Como vemos, no son mecanismos complicados, pero son bastantes los que contribuyen en esto. Al igual, los propios alimentos que mencioné o los propios hábitos anteriores que mencioné sobre los factores de riesgo actúan sobre el esfínter esofágico inferior relajándolo. Entonces, pues esto también contribuye. Muy bien. En cuanto a la clínica, muchas veces se habla de que hay varios síntomas durante la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero en realidad los más clásicos y los típicos, así llamados, porque van a ser síntomas típicos y atípicos, son dos. Uno, que es el principal que ya habíamos comentado, que es la pirosis. Este es el más prevalente dentro de esta enfermedad. Y el segundo es el reflujo. Los otros síntomas que no son tan comunes, pero también se pueden presentar, son la náusea, la hipersalivación, dolor torácico y odinofagia. Incluso en algunas situaciones se llega a presentar halitosis. Estos mismos síntomas van a crear síndromes que se pueden dividir de dos categorías, síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos vamos a tener los síndromes que están causados por el daño dentro del propio esófago, que sería la esofagitis, la estenosis y el esófago de Barrett. Todas estas situaciones se pueden considerar también complicaciones de la propia enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pasando del lado de los síndromes extraesofágicos, tenemos faringitis, laringitis, tos, asma y erosiones dentales. Como su propio nombre lo dice, estos se van a localizar estas complicaciones o alteraciones por fuera o, sí, fuera del esófago, incluso ya llegando a nivel pulmonar. La tos, la característica que tiene la tos es una tos crónica. Entonces, dentro del tema de tos crónica, uno de los diagnósticos diferenciales, recuerden, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto al asma, hay situaciones aquí. El ERGE como tal puede desencadenar o predisponer al asma y las propias personas que tienen esta enfermedad se relacionan más comúnmente con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de esto, se ha encontrado que las personas que tienen depresión, síndrome de intestino irritable, que tienen cierto grado de somatización, son las que también tienen mayor propensión también a padecer una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, también hay que estar atentos a las complicaciones que puede tener los pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico y el abordaje inicial? Aquí lo principal es darnos cuenta de la clínica. La historia clínica es lo que nos va a dictar el parámetro y la guía por donde nosotros vamos a dar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. Anteriormente se usaban algunos otros estudios, pero actualmente lo que más recomendado es iniciar con una prueba terapéutica. Esto es muy importante, ¿sale? Con eso también podemos hacer el diagnóstico. ¿Esto cuándo lo vamos a utilizar? Cuando nuestro paciente tiene síntomas típicos, que son la pirosis y la regurgitación. En sus síntomas típicos, nosotros podemos dar una prueba terapéutica. ¿Esta cómo va a ser? Bueno, vamos a utilizar inhibidores de la bomba de protones por 2 semanas. Después de las 2 semanas se va a suspender el tratamiento. Al momento de suspenderse el tratamiento, si el paciente o la paciente presenta la sintomatología de nuevo, esta prueba se considera positiva y hacemos el diagnóstico en ese momento de enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Esta prueba, como les repito, es para síntomas típicos, porque también tenemos otras pruebas que se realizan que ya no son solamente clínicas, que se utilizan en pacientes que no tienen solamente síntomas típicos, ¿sale? Algo muy importante que debemos de tener en cuenta son los datos de alarma. Estos cuatro son importantes que hay que interrogarlos siempre en la consulta, perdón, para identificarlos, ya que estos necesitan un estudio complementario que es la panendoscopía con tomas de biopsia. Los datos de alarma son la disfagia, sangrado de tubo digestivo, que el paciente nos haya comentado que tiene sangrado de tubo digestivo alto o aunque sea bajo, también hay que sospecharlo si obviamente se complementa con sintomatología de ERGA. Pérdida de peso es otro dato de alarma y la intolerancia por la vía oral también es otro. Estos pacientes, recuerden, cuando sean datos de alarma necesitan una panendoscopía para complementar su estudio con toma de biopsia. Tenemos otros métodos diagnósticos que nos van a ayudar pues vaya, en los diagnósticos, sobre todo en los pacientes que tienen ERGE con manifestaciones atípicas, pero también otras situaciones. Por ejemplo, un método de diagnóstico que tenemos es el que les comento, la panendoscopía, que lo vamos a utilizar en los pacientes que tienen síntomas atípicos. ¿Cuáles son estos? Los que había comentado, que tengan tos, que, que ya tengan alteraciones como disfagia, como son los datos de alarma, los pacientes que han perdido peso, que tienen sangrado. Estos pacientes le vamos a pedir su panendoscopía con toma de biopsia, recuérdenlo. También si la prueba terapéutica salió negativa, esto quiere decir que le damos el tratamiento y no volvió el dolor, probablemente se debe a otra situación que no es ERG, entonces nos ayudaría mucho a nosotros la endoscopía. Y en los pacientes que después de darles tratamiento con IVP, vuelve la sintomatología, hay que mandarles también su panendoscopía. Eh, Algo muy importante de este estudio es que es el estándar de oro para descubrir lesiones esofágicas. A nosotros lo que nos importa como uno de nuestros objetivos es evitar la progresión a esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque el esófago de Barrett predispone a un mayor riesgo de generar adenocarcinoma, ¿sale? Entonces esto es importante y ese es nuestro principal objetivo. La pechimetría con impedancia es otro método de diagnóstico utilizado aquí. Este se va a utilizar cuando la endoscopía es negativa. Aquí, esto nos ayuda porque no solamente el apoyo de la impedancia nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, sino también va a decir si el reflujo qué característica tiene, si es un ácido fuerte, un ácido débil o incluso puede ser alcalino. Se reserva para estas situaciones o también cuando el paciente tiene esofagitis. La pechimetría con impedancia, si no hay, eso sí, si no hay pechimetría con impedancia, se puede usar pechimetría. ¿Sale? Esto va a ser un conteo de 24 horas. Es una sonda que se introduce por medio de la nariz hacia el estómago y va haciendo su registro, ¿no? Pero la impedancia, como les digo, hace la complementación para saber qué tipo de reflujo tiene. Y este es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otras situaciones o métodos diagnósticos que nos pueden apoyar, pero no para hacer el diagnóstico, sino para una complementación, sobre todo para la evaluación en pacientes que son candidatos a cirugía o un método quirúrgico, son la manometría. Esta va a ser para valorar la función motora del propio esófago de pacientes que ya son candidatos a la cirugía. Y el esofagograma de Vario va a tener la misma indicación para valoración anatómica en pacientes prequirúrgicos. Pasando del lado del tratamiento, vamos a tener objetivos. Esos objetivos son puntuales, ¿sale? Vamos a tener 4 objetivos. Uno va a ser mejorar los síntomas, otro es mejorar la calidad del paciente. 3, en el caso de los pacientes que ya tienen una esofagitis erosiva, hay que darle una reparación a esta esofagitis. Y 4, evitar la progresión esófago de Barrett, ya que el esófago de Barrett puede progresar a adenocarcinoma, ¿sale? Entonces,
el 10 al 15% de los pacientes que tienen ERGE pueden progresar a esófago de Barrett. Y el ERGE tiene un riesgo 5 veces mayor al resto de la población a generar adenocarcinoma. Entonces, basándonos en estos 4 puntos objetivos, vamos a dar nuestro tratamiento. Y se va a dividir en 1, cambios en el estilo de vida; 2, tratamiento médico; y en caso de que lo amerite, 3, tratamiento quirúrgico. En cuanto a los cambios del estilo de vida, que es el primer punto en cuanto al tratamiento, vamos a hacer hincapié en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, en la reducción de peso. Esto es muy importante, ya que también va a disminuir la sintomatología y su calidad de vida. Además de que la obesidad también es un factor de riesgo para el esófago de Barrett. También evitar sobre todo aquí la ingesta de alimentos o conductas que causan esta relajación del esfínter esofágico inferior, como la disminución del café, chocolate, alimentos grasos, jitomate, naranjas, alimentos que tengan, ¿no?, sobre todo alto contenido de grasas e irritantes. También el alcohol y el tabaco juegan un papel importante aquí, y su disminución en cuanto al consumo es un factor importante en cuanto al tratamiento. Para dormir también tenemos medidas higiénico-dietéticas, y una de ellas son evitar las comidas copiosas, evitar consumir alimentos, sobre todo a la hora de ir a dormir, 2 horas antes como mínimo; evitar pues la cena propiamente 2 horas antes de dormir; y la elevación de la cabecera en la cama. Estas medidas también son importantes, ya que los pacientes, pues la mayoría, a veces la sintomatología se presenta sobre todo en las noches, ¿no? Y puede causar un dolor de pecho, y puede ser confundido también con otras situaciones como una angina de pecho. Entonces, hay que utilizar estas medidas. No solamente es el tratamiento farmacológico, sino también los cambios en el estilo de vida contribuyen a que nosotros podamos dar un mayor control a los pacientes con enfermedad con reflujo gastroesofágico. Pasando a lo que es el tratamiento médico, que es el pilar, vamos a darle paso a la utilización de inhibidores de la bomba de protones. Actualmente ya no se recomienda los bloqueadores de H2, ¿sale? La ranitidina ya no se recomienda su utilización. Se recomienda enfocarse en los IBP, que son el pilar en cuanto al tratamiento médico. Y una vez que nosotros ya hicimos el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, podemos empezar el tratamiento. Esto es después de la prueba terapéutica. Estos se van a utilizar, al principio vamos a ir en escalón, ¿sale? Se van a utilizar una vez al día por 8 a 12 semanas. Y esto vamos a evaluarlo después de las 12 semanas. Vamos a ver si el paciente presenta una recaída o no. Si el paciente no presenta una recaída, podemos darle un tratamiento a largo plazo. Y hay 2 modalidades. Una, podemos brindarle una vez al día IVPs o IVP a libre demanda. Si el paciente lo llegara a requerir, si ya no requiere más, pues qué mejor, ¿no? Pero si después de las 8 a 12 semanas ya no hubo una respuesta satisfactoria, tenemos que tomar otras medidas. Sobre todo vamos a seguir sobre el mismo pilar, pero ahora vamos a cambiar. Podemos cambiar la dosis, que es aumentar a la dosis máxima por día, igual de 8 a 12 semanas, hacer utilizar doble dosis de los IVP, una en la mañana y otra en la noche. Los IVP se recomienda que se consuman 30 minutos antes del desayuno. O podemos agregar un antiácido. Los antiácidos, sobre todo, vamos a buscarlos agregar en los pacientes que tienen sintomatología después de comer. Después de comer hay muchos pacientes que tienen esta sintomatología de la pirosis. Esto es porque se genera una bolsa ácida, así se le llama. El ácido que secreta el estómago pasa por arriba de los alimentos, y este va a tocar también parte de la parte inferior del esófago. Esto va a generar estas sensaciones, sobre todo en los pacientes que nos comenten que la pirosis se presenta después de comer. Se van a beneficiar de agregar antiácidos
a los IVP. Si después de las semanas de utilización ya cambiamos el esquema, cambiamos el medicamento o agregamos IVP a doble dosis o agregamos antiácidos y no hay respuesta, vamos a realizar diagnósticos diferenciales y también vamos a la complementación con panendoscopía, lo que habíamos comentado hace unos momentos. Esto es lo que les comentaba acerca de los antiácidos que pueden utilizarse las combinaciones de magnesio con hidróxido de aluminio y carbonato de calcio. Les digo, han mostrado beneficios sobre todo en cuanto a la sintomatología postpandreal. Esto se los ofrecemos a los pacientes que nos comentan las anteriores situaciones de las molestias después de la comida. Y también tenemos tratamiento quirúrgico. Pero estos tienen una indicación, sobre todo es en los pacientes que deciden ya no tomar medicamentos, son pacientes jóvenes que ya no quieren el medicamento y son candidatos. Y también en los pacientes que ya tienen complicaciones de ERG que no han respondido al tratamiento médico. Estas complicaciones pueden ser esofagitis, estenosis, neumonías de repetición o el esófago de Barrett. También si el propio tratamiento ya se está utilizando a dosis máximas y no hay respuesta, puede considerarse el tratamiento quirúrgico. Esto les digo, es sobre todo en pacientes jóvenes, pero la máxima indicación es, o más bien la indicación más frecuente es porque el paciente ya no quiere tomar IVPs y prefiere la alternativa de la cirugía. Pero pues les dejo de todas maneras las otras indicaciones. ¿Cuáles son los tipos de cirugía más utilizados? Pues la más utilizada es la fundiplicatura tipo Nissen, pero para esto tenemos que evaluar. Para elegir el tipo de procedimiento quirúrgico que se va a realizar, tenemos que evaluar. Y esto se hace con los auxiliares diagnósticos que habíamos visto, la manometría, el esofagograma, ¿sale? Estos nos van a ayudar a decidir qué tipo de procedimiento quirúrgico se le va a ofrecer al paciente. Pero el más común es fundiplicatura tipo NIS. Tenemos otro que es una fundiplicatura parcial, que es de tipo Tupet, que es de 270 grados. Como pueden ver, en el tipo Nissen, envuelve el esófago, se envuelve la parte inferior del esófago y en la fundoplicatura parcial solo es una parte del propio esófago. Este es el algoritmo para el tratamiento quirúrgico, ¿sale? Entonces, cuando el paciente es candidato para una cirugía, vamos a empezar con los auxiliares diagnósticos, que es principalmente la manometría. Si la manometría es normal, se puede ofrecer la fundiplicatura tipo Nissen. Y si tiene hipomotilidad esofágica, se puede valorar también la fundiplicatura parcial. Si encontramos otros trastornos esofágicos, que puede ser esófago de cascanueces, acalasia o aperistalsis, debemos de pasarlos a otro algoritmo diagnóstico propios de sus enfermedades que que encontramos dentro de la manometría. A ellos ya no les vamos a ofrecer estos procedimientos, ¿sí? Y hay que valorar, sobre todo en la fundiplicatura parcial, si tiene una hernia yatal. A veces la hernia yatal, o más bien, frecuentemente la hernia yatal se manifiesta con la misma sintomatología de que la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, a veces cuando damos el tratamiento y no hay mejoría, podemos sospechar también de una hernia yatal. Las complicaciones. Estas son las 5 complicaciones que se pueden presentar en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La más importante, como les he comentado, es el esófago de Barrett, porque puede generar adenocarcinoma, ¿sale? En estos pacientes hay que estar una vez hecho el diagnóstico de esófago de Barrett, pues se les tiene que hacer una biopsia para ver si no hay displasias. Si hay displasias, se tiene que dar el tratamiento, sobre todo, o generalmente es un tratamiento endoscópico, y están en revisión por medio de endoscopía anualmente. Si el paciente solamente tiene esófago de Barrett y no tiene displasias, se puede dar el seguimiento endoscópico durante, más bien, cada 3 a 5 años, ¿vale?
Otra complicación, que son menos frecuentes, que es la estenosis esofágica. Esto es precedido de la propia esofagitis. Otra complicación son las hemorragias, las úlceras y las perforaciones esofágicas, ¿sale? Sobre todo estos tienen síntomas o más bien datos de alarma que nosotros sospechamos y como pueden ver todo esto lo podemos visualizar, todas estas complicaciones, mediante la endoscopía. Y ahora pasando al algoritmo que vamos a utilizar en cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sale? Vamos a empezar, una vez que ya hicimos nuestra historia clínica, nuestra exploración física, vamos a utilizar, si el paciente no tiene datos de alarma, sobre todo, vamos a utilizar una prueba terapéutica para hacer el diagnóstico. Vamos por el lado de la positividad. La prueba es positiva, o sea que al momento de suspenderle el tratamiento, los síntomas regresen. Vamos a dar un tratamiento médico en base a IVP de 8 a 12 semanas. Si este paciente presenta una recaída, vamos a ajustar el tratamiento, ya sea en dosis, cambiar el medicamento, hacer el esquema de doble dosis o agregar un antiácido. Si esto es negativo, si hay una recaída, de nuevo, vamos a pasar al otro algoritmo. Si el paciente ya no presenta recaídas, vamos a pasar a la parte de la izquierda, ¿sale? En donde vamos a utilizar IVP a la dosis que el paciente manejaba, una vez al día o a libre demanda, en dado caso de que así lo requiere el paciente. Ahora, si después del tratamiento médico de 8 a 12 semanas el paciente no tuvo recaída, sin problemas pasamos a la parte de la izquierda y lo dejamos igual, a libre demanda, o una vez al día, o si no lo necesita, no hay que dárselo. Pero si el paciente en la prueba terapéutica salió negativa y ya tuvo su segunda recaída, vamos a hacer hincapié en que necesita una panendoscopía. Y sobre todo si le agregamos que este paciente o pudiera o no tener los datos de alarma, pues nos ayudaría a corroborarlo, ¿sale? La panendoscopía, ¿qué nos puede indicar? Sobre todo esto va a visualizar lesiones o no dentro del esófago. Podemos tener una esofagitis erosiva o una esofagitis no erosiva. ¿Qué va a pasar viendo del lado izquierdo, que es el algoritmo de la esofagitis erosiva? Pues vamos a darle el tratamiento médico de IVP de 8 a 12 semanas. Recuerden que es importante, como estaba dentro de nuestros objetivos, mejorar o recuperar ese esófago que ya estaba erosionado. Si hay una mejoría, continuamos con los IVPs como en el anterior algoritmo, y si no, vamos a ajustar igual, de la misma manera que hace rato, la dosis de IVP, el cambio del medicamento, una doble dosis o agregar un antiácido. Si el paciente en la panendoscopía presenta una esofagitis no erosiva, es recomendable realizar una pH con impedancia, ¿sale? Esto para valorar que sea un reflujo ácido el que tiene y no alcalino. Pero les digo, la impedancia nos puede dar esta información. Si la pechimetría es positiva, vamos a pasar a darle también el mismo tratamiento de IVP de 8 a 12 semanas. Si la pechimetría es negativa, vamos a realizar una manometría y vamos a ingresar a este paciente a protocolo para hacer otros diagnósticos diferenciales porque no se relaciona con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, este es el algoritmo. Solo hay que recordar que lo importante aquí es pues, los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, la clínica, la principal es que tiene pirosis y regurgitación, nuestra prueba terapéutica, si es positiva, damos el tratamiento con IVPs, si la prueba falla, hacemos el ajuste de dosis de medicamentos, si no, pues el paciente responde bien a las dosis habituales, muy bien. Si el paciente no responde o tiene datos de alarma, hacemos nuestra endoscopía, ¿sale? Y si la endoscopía muestra que es una esofagitis no erosiva, recomendable pechimetría con impedancia. Y pues muy bien, eso sería todo. Muchas gracias y esperemos que nos acompañen en nuestras próximas sesiones, sobre todo académicas y médicas, ¿sale? Listo, muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Muy bien. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias.